Bueno, pues bienvenidos al Mundo en Libertad y menuda semana, porque veníamos de todo el tema de la corona, veníamos de todo el tema de la abdicación, de la proclamación de Felipe VI y directamente esta semana nos encontrábamos con la imputación de la infanta Cristina. Había unos que decían que no se iba a atrever el juez Castro y ya lo creo que sí se ha atrevido. Y tenemos además montado ya el cacao absoluto con la respuesta a través de ese recurso ante la Audiencia Provincial de ORRAC, en el cual, bueno, es tal el cúmulo de cosas que dice sobre José Castro que directamente ya el juez Castro le ha dicho, oiga, si de veras usted se cree eso, pues lo que tiene que hacer, usted es Ministerio Público, usted es Ministerio Fiscal, es utilizar su capacidad para querellarse por prevaricación contra mí. Y en esa fase estamos, vamos a hablar de esto y por supuesto del adiós de Rubalcaba, ese adiós que hay mucha gente que por lo visto encuentra motivos para loar al que fue portavoz del gobierno de los GAL, al señor de Sitel, al señor del 13M, al vicepresidente en el momento en que queda quebrada España, etcétera, etcétera, al amo de las negociaciones con ETA y podríamos seguir así toda la mañana, noche y todo lo que nos diese la gana. Bueno, bienvenido Luis Herrero. Bien hallado, don Carlos. Víctor de la Serna, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Federico, Jiménez Los Santos, muy buenas. Dispuesto a lo que haga falta, Carlos. Tú también haces la ola, ¿no? Con Rubalcaba. Yo sí. Yo hago la aguadilla. La contraola. Sí, vamos. El toisón de oro. ¿Qué tal, Carlos? Yo, Pedro Cuarta, yo muy siempre buenas. he dicho que Rubalcaba es menos malo de lo que lo pintan. Pero eso no quiere decir que sea bueno, que ¿eh? no sea horroroso. O sea, siempre, eso es como Alfonso Guerra decía, todavía es peor Felipe. Pero todavía, no es que Felipe fuera bueno o Guerra fuera bueno, es que había uno todavía peor. Siempre todo es digno de ser empeorado. Bueno, vamos a ver la pieza que hemos preparado con lo que ocurría con la imputación de la infanta Cristina. Era cuestión de tiempo, la fecha ha sido la de hoy. La infanta Cristina imputada, el juez Castro toca techo en su investigación del caso Urdangarín y hará que la hija del rey desfile hasta los juzgados como ya lo hicieron los otros 4 miembros de la Junta Directiva de NOS. Era hasta ahora la única de todos ellos que había quedado al margen, ya no. Los últimos correos aportados por Diego Torres, ex socio de su marido y ahora rival en los tribunales, parecen haber sido decisivos en la decisión del instructor. La correspondencia vino a demostrar que la infanta algo sabía de los negocios de su marido. Hasta última hora, el fiscal anticorrupción ha sido pese a todo contrario a la imputación, al entender que una cosa es saber, otra tener poder ejecutivo en la empresa. Pero en el debate al fin se ha impuesto el criterio del juez. No hay acusación concreta contra ella, pero la infanta ha sido imputada. Federico, la imputación ya está, puede ser tumbada, ya se ha presentado el recurso por parte de ORRAC y de hecho ya tenemos guerra montada entre el juez Castro y el fiscal ORRAC. Bueno, yo me temo que entre esto y otros asuntos, aquí parece que el rey no ha abdicado. O sea, una de las razones fundamentales del deterioro de la corona, que ha llevado en última instancia a la abdicación del rey, es el empeño, la implicación personal de Juan Carlos en proteger a su hija. Mi hija no se sienta en el banquillo por mis mismísimos y realísimos pelendengues. Bueno, eso a lo largo de 2 años y pico ha traído un descrédito total, porque claro, fichar a Miquel Roca, que en el Parlamento de Cataluña habla de los españoles con desprecio, diciendo, ¿pero qué se han creído? Por defender la soberanía nacional de la Constitución que él fingió escribir, ya se ve que no creía en nada. Pero es que el rey ha movido al gobierno, a Mariano Rajoy, a Ruiz Gallardón, al fiscal general del Estado y sobre todo al fiscal ORRAC, que es las cosas que ha llegado a decir el fiscal ORRAC en estos 2 años son tremendas. Sí. Pero repito... Eso no me lo dices tú en la calle, porque es que sí, es tremendo, es de ese tipo, ¿eh? Pero todo esto es, la imagen que transmitía es, este es un régimen corrompido, el más corrompido de este estado de corrupción es el jefe del Estado, y la prueba de lo corrupto que es que cuando han pillado a su hija en una chorizada monumental, quieren mandar a la cárcel al marido, pero no a la mujer, que eso es una cosa que no cuela en ningún lado. Eso ha goteado durante 2 años largos y para mí es pieza clave en que al final el rey tira la toalla y le diga y te quedas con el regalito herederín. Bueno, pero lo terrible del asunto es que sigue igual, no, peor, porque ayer ORRAC podían decir, bueno, es que está mal de la cabeza, este hombre no tiene decencia, porque efectivamente si piensas que ha prevaricado el juez, denúncialo. Pero es que le parecen bien todos los demás cargos que imputa, todos los que le atribuye a Urdangarín y a todos los demás, menos a la infanta Cristina. Y dice, es que la acusan por ser quien es. No, es que tú sigues defendiéndola por ser quien es. Pero después del discurso de proclamación de Felipe VI en las Cortes, creíamos que se iba a respetar la independencia judicial. Y ayer el Consejo del Poder Judicial cayó
cayó, pero vamos, cayó como una momia de la segunda dinastía egipcia, en lugar de salir a defender al juez de una agresión personal e institucional intolerable. Yo lo que creo es que aquí parece que Juan Carlos no ha abdicado, porque el juancarlismo en sus peores manifestaciones de proteger y defender lo indefendible sigue vivo, pero vivo más vivo que Por cierto, anteayer. cosa de última hora, esta mañana el fiscal general, el señor Torres Dulce, ha respaldado con entusiasmo al señor Orrac. Diciendo que tienen todos los motivos para... O sea, que ha reforzado... Estamos en esa avenida... Orrac ha dicho del auto de imputación que si tú eres coherente, lo que está diciendo el juez Castro, tienes razón. Si ustedes son coherentes con esto en la Fiscalía, pues vayan contra mí y queréllense por prevaricación. Porque dice literalmente del auto de imputación que está basado en meras conjeturas, tras una instrucción a la carta, preorientada a seleccionar y magnificar los datos perjudiciales para la infanta y despreciando indicios de notable fuerza inculpatoria. Pues si esto es verdad. No hay nada nuevo. Perdonad que os trate de reventar el globo. Si nosotros nos vamos al primer recurso del primer auto de procesamiento de Orrac, veremos una reacción absolutamente equivalente, con expresiones idénticas. Y no pasó nada. O sea, es decir, cuando digo que no pasó nada es que no intervino el Consejo General del Poder Judicial. No, ¿cuándo la infanta? Porque todo esto, este entusiasmo inculpatorio contra el juez es cuando aparece Cristina. Hasta que no aparece Cristina, Orrac está muy de acuerdo. Pero me estoy refiriendo al primer auto de procesamiento contra la infanta Cristina, que después fue revocado por la Audiencia Provincial de Palma. En aquel momento, la reacción vía recurso del fiscal Orrac fue exactamente igual que esta. Algo menos injuriosa. No, señor, cuando quieras lo cotejamos. Cuando quieras lo cotejamos. Pero la cuestión de fondo es decir, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo ni en el razonamiento jurídico de Castro, ni en el razonamiento no jurídico, injurioso, de Orrac, ni en la actitud de la defensa, ni en la actitud de nadie. O sea, ha sido una reproducción milimétrica de las posiciones previas en el procesamiento anterior. La única duda que nos cabe ahora es: Orrac ha corregido un poco el tiro en este segundo auto de procesamiento y lo que ha hecho ha sido seguir unas indicaciones que en su día le dio cuando resolvió el recurso la Audiencia Provincial de Palma, y ha dirigido sus pesquisas por la idea del blanqueo que era sugerida por la propia sentencia de la Audiencia Provincial. Por lo tanto, ahora veremos, así como yo estoy absolutamente convencido de que no la van a sentar en el banquillo por delito fiscal, porque la parte perjudicada no acusa y por lo tanto se le va a aplicar con toda seguridad la doctrina Botín. En el asunto del blanqueo, que es lo que le sugiere la Audiencia Provincial que se investigue, y lo que él hace es investigar, ahí yo tengo mis dudas. Y ahí es donde se tiene que jugar la Audiencia Provincial su propio prestigio. ¿Pero qué prestigio? Hombre, el prestigio de unos jueces que quieren ser independientes y parecerlo. El prestigio de unos jueces que quieren ascender. Entonces... Pero es que estamos... por eso digo que es que hay algo, cuando dices no hay nada nuevo, hombre, sí, hay un rey nuevo. Bueno, pero... O sea, es que hacer lo mismo cuando ha cambiado el rey, que era el que protegía, bueno, eso es la gran novedad. Hombre, pero ¿qué pretendes? ¿Que porque hay un nuevo rey Orrac diga y ahora me meto en el baúl de mis pensamientos por lo que supuesto, dije que pensaba? Pero naturalmente... Bueno, pues no, hombre, no. Hombre, pero vamos a ver, Orrac no depende jerárquicamente del gobierno. Sí. No, del gobierno, y el gobierno no se supone que está para ayudar al rey. Fiscal. Sí, pues se supone que el rey que ha dicho que hasta aquí hemos llegado, pues íbamos a llegar hasta aquí. Puedes pedirle a la gente lo que te puede dar. Pedro. Yo llevo muchos años en este oficio y jamás había visto un auto como el del fiscal cuestionando una decisión judicial. Es decir, es absolutamente insólito que un fiscal cuestione en esos términos el auto de procesamiento de un juez. Tiene razón Luis, que ya lo había hecho previamente, prácticamente este auto es calcado del anterior, es prácticamente calcado. Pero, insisto, la actuación del fiscal me parece absolutamente parcial, por razones de sentido común. Primero, porque creo que es un caso de blanqueo evidente. Es decir, todos los beneficios que generaba NOS se transferían a Izón, que era una sociedad participada al 50%. Y evidentemente la infanta se beneficiaba de ese dinero. Y es que además no solamente eso, con el dinero de Aizón se pagaron gastos personales. Por lo tanto, me parece... Lo pagó ella. Lo pagó ella, además. Sí. Me parece que en una sociedad en la que pertenecía, al margen que también formaba parte de la Junta Directiva de Aizón, es evidente que toda la jurisprudencia del Supremo que hay en España, en casos como estos, ha habido sentencias como condenatorias, como por ejemplo de la exmujer de un consejero del gobierno balear que fue condenada en un supuesto muy parecido. Fíjate, Pedro, si yo, sobre todo lo que yo creo es que lo que no hemos visto nunca en ningún caso similar,
tampoco estamos hablando de un caso tan extraño ni tan complejo ni nada de esto. Es un caso en el cual se analiza una materia fiscal bastante normal, con sociedades instrumentales, y se analiza la posible infracción por blanqueo de capitales. No es una cosa tan extraña. Hay 800 casos juzgados y en ninguno habremos visto ni un auto en estos términos, claro, ni un recurso en estos términos por parte del fiscal, ni hemos visto salir a un ministro de Justicia, porque es que volvía a salir el señor Gallardón. Vamos a escuchar cómo salía y era él el que decía, esperen, que todavía falta la palabra de la Audiencia Provincial. Creo que en un Estado de Derecho todos tenemos que respetar las decisiones del Poder Judicial. No es una sorpresa, está en la línea que había marcado ya la actuación del juez Castro. Tenemos que recordar que, precisamente porque estamos en un Estado de Derecho, las decisiones de los órganos unipersonales son recurribles ante los órganos colegiados. Se han anunciado la interposición de recursos y, por lo tanto, con todo el respeto hacia la decisión judicial, habremos de esperar a que la audiencia, que es el órgano que tiene la última palabra, pues adopte una decisión. Y la decisión que adopte la Fiscalía Anticorrupción lo hará dentro de su autonomía y, por lo tanto, no es una decisión sobre la que pueda pronunciarse el Gobierno. Víctor. Es una pena porque se acaba de producir ahora mismo que no tengamos todavía más significativas para mí las palabras de Torres Dulce, que para mí son demoledoras. Se está preparando el entierro de este asunto de una manera evidente, en mi opinión. Pero en este caso sigue, perdóname que estoy un poco despistado con esta cosa, sigue imputada a la mujer de su socio. Sí. Este es un caso fantástico de dos parejas, y de dos parejas que una no sabía nada y la otra nada. Es que esto jurídicamente realmente es terreno novedoso para mí. Hay un elemento añadido, y es que, sinceramente, yo me había creído lo de que la monarquía, y por eso se había ido Juan Carlos, se había dado cuenta de que este régimen se va al guano. Es decir, que estamos en un camino de autodestrucción evidente. Y que se iba porque no tenía fuerzas, porque no tenía capacidad, porque se había desgastado, entre otras cosas, en el caso de Urdanga, que es el caso no Saizón, que es el caso de su hija, porque Urdangarín no sería ni noticia. Un exjugador de balonmano, yo recuerdo cuando La Otra Crónica en El Mundo hizo el reportaje de los compañeros de la selección de Urdangarín. Uno cambiaba piezas en el que le había ido mejor, en un taller mecánico, otro hacía chapucillas, es decir, ni oficio ni... Bueno, sí, oficio, los que se ganaban honradamente la vida, pero humildemente. Bueno, Urdangarín no existe. O sea, el dinero se le daba a la corona. A mí me lo dijo el propio Matas, que por cierto aparece de nuevo imputado en esta cuestión. Igual que la mano derecha de Gallardón, el ministro de Justicia, Mercedes Cogen, que aparece imputada por darle 140.000 euros del Ayuntamiento de Madrid por orden de Gallardón, que no ha sido ni para aparecer como testigo. Muchísimo reflejo en la prensa internacional, porque Mercedes Cogen es muy conocida por el esfuerzo olímpico de Madrid y tal, y eso, atención, dice más internacionalmente Cogen de lo que podemos ver. Es que es una imagen, el Financial Times ha resaltado muchísimo esa figura. O sea, que hay gente muy notable. Claro. Pero lo fundamental, o sea, yo había llegado a pensar, porque yo debo ser tonto, o sea, en el fondo, Cuartango, yo también quiero el bien para el mundo, etcétera, y no sé. O sea, yo pensé, vamos a ver, Mariano, como es tan vago y tan blando, pues es lo que quiere el rey. Gallardón, que no fue sobrino o carnal del rey de milagro, pero que lo intentó entrar en la familia, pues hombre, lo que diga el rey lo hace. Y si lo quiere Gallardón, pues Torres Dulce, y no digamos Salinas y Orrac, pues lo van a servir en bandeja. Le hacen el favor al rey, etcétera. Pero claro, cambia el rey. Cambia el discurso. España va camino de una crisis brutal en este otoño con Cataluña y de una crisis de sistema global que se ha visto en las elecciones europeas, de desafección hacia las instituciones. Llega un nuevo rey, hombre, el gobierno, por el mismo esfuerzo que hacía para apoyar al rey anterior en el mal, va a hacerlo para apoyar al nuevo en el bien, que es rectificar. No solamente no rectifica, sino que agrava y se empecina en esto, lo cual deja a Felipe VI, pero vamos, como no digan dueñas, a Juan Carlos reivindicado, porque la doctrina de que mi hija no se sienta en el banquillo por mis mismísimos se mantiene. ¿Y al gobierno en qué? Es decir, que aquí se puede ir, Hacienda te puede meter cualquier puro por cualquier cosa, pero si tú le das facturas falsas, que dice la Hacienda que son falsas, son deducibles.
tócate las narices. Es una gran figura. Yo creo Oye, que muchas empresas quieren utilizar esta figura. Las palabras que citaba Víctor de Torres Dulce, el fiscal general del Estado, con respecto al recurso de ORRAC. Dice, lo único que puedo hacer es respaldarlo, que también es verdad. Si es que es un organismo que es jerárquico, por lo tanto, lo que haya hecho ORRAC es evidente que viene directamente o pactado directamente, como dicen un montón de juristas. Dice, ahí no hay presiones, ahí hay órdenes. Es que funciona así la Fiscalía, Luis. Hombre, hay órdenes para que acuse, pero los razonamientos son responsabilidad de quien los redacta. A mí me cuesta mucho, yo tengo una gran opinión, como todo el mundo que me conoce sabe, de Eduardo Torres Dulce. Creo que es una persona que sabe mucho de derecho, que es un magnífico fiscal. Hay cosas que hace que no entiendo, por ejemplo, en este caso concreto, y a mí me cuesta mucho ver a Eduardo Torres Dulce respaldando un auto en el que no hay razonamientos jurídicos, hay abruptos e injurioos. O sea, esto pues es que no te cueste, Luis, que lo ha hecho. Bueno, ya, bien, pues que lo ha hecho. O sea, también a mí me cuesta, no entiendo cómo con el discurso del nuevo rey, la acogida popular extraordinaria, vuelve el gobierno en pleno, pero en pleno, a donde solía. No, bueno, o sea, dice, pero no puede ser. Aplicando la doctrina más beneficiosa que es capaz de producir mi cerebro de manera improvisada, quiero pensar que a lo que se refiere Torres Dulce es a que respalda el recurso, no el tenor literal con que Castro ha planteado el recurso. Si es que no hay más que tenor literal, si es que no hay recurso, si son injurias, como tú has dicho. Bien, recurso hay. Es verdad que Eduardo, que yo no lo soy amigo suyo como tú, pero lo he visto, no se me ocurriría asociarlo a esa catarata de injurias y además de atribución de delitos, porque le está atribuyendo un delito casi cada 2 líneas, le atribuye un delito u otro a un juez, y que el Consejo no lo defienda, que el gobierno respalde al injuriado y que ya se anuncie. Esta mañana lo decía Eduardo Inda en el radio, decía, es que lo que me llega de la audiencia es que le van a quitar el banquillo, ¿eh? Todo. Eso no está claro. Bueno, no está claro, pero que esté turbio ya es... Hombre, vamos a ver, en cualquier caso también se puede ver de otra manera. O sea, es verdad que la actuación del gobierno ha sido absolutamente parcial. Ahí están las declaraciones de Rajoy en televisión, cuando dijo que esperaba... Le va a ir muy bien. Que dijo que le va a ir muy bien. La actuación, los informes de la agencia tributaria, que yo me los he leído, son vergonzosos. Son vergonzosos, por ejemplo, en el aspecto que habéis dicho de considerar desgravable unas facturas que se reconocía que eran falsas abiertamente. Es decir, la parcialidad, la falta de neutralidad del poder, las presiones ejercidas por la Casa del Rey que se han ejercido sobre el juez han sido tremendas y, sin embargo, a pesar de todo, está procesada y ya veremos a ver lo que decide ahora la Sala. Es decir, que eso no deja de ser un hecho relativamente tranquilizador de que todavía hay algunos contrapesos en la sociedad española. Es decir, yo lo quiero ver desde ese punto de vista. Hombre, pues este juez, por ejemplo... pero este juez ya ha terminado. Este juez ya ha terminado. Veremos lo que decide la Sala. En cualquier caso, todo esto, o sea, en cualquiera de los supuestos y cualquiera de los desenlaces, ha implicado un tremendo desgaste de la Casa del Rey y ha erosionado la figura, la autoridad del rey, con los resultados que todos sabemos. O sea, que esto sí que ha tenido un coste. Es decir, yo creo que en eso... Bueno, hay que decir que del rey... Y del gobierno. Y del gobierno. Y de la oposición. Bueno, o sea, porque ahí han ido de consuno el PP, el PSOE y el rey. Por lo tanto, la administración de justicia. Lo que sí que es evidente que en el pecado han llevado la penitencia. No, pero es que la penitencia continúa, porque están dispuestos a mantenerse, a sostenilla y no en medalla. Y yo creía que después de las elecciones europeas y la aplicación del rey, iban a cambiar de conducta y de guión. No solamente no cambian, sino que se empecinan. Federico, si la sienten en el banquillo no pueden continuar con el mismo guión. Estoy de acuerdo, si la suelven habrán ganado la batalla. Si continúan en el guión es que no la sienten. Sí, con lo que ha contado hoy en Es Radio Eduardo Inda, si se cumple es que ni tan siquiera se sentaría. Porque ya estaría tomada, según lo que ha dicho Eduardo Inda, ya está tomada la decisión de retirar la imputación. Están preparando ahora una vista, una cosa irregular. La decisión me parece que no es recurrible. Efectivamente, todo depende de lo que decidan esos 3 o 4 magistrados. La audiencia provincial. La sala de la audiencia provincial. Yo creo que, no sé si creo o quiero, una mezcla de las dos cosas, que la sentarán en el banquillo por blanqueo, vuelvo a repetir, porque no puedo concebir que la audiencia le indique como pulgarcito con las migas de pan cuál es el camino que tiene que seguir y ahora de repente lo deje colgado de la brocha, sobre todo porque es que evidentemente hay jurisprudencia más que razonable. Otra cosa distinta es que la ventaja, digamos, procesal es que por blanqueo no vas a la cárcel si devuelves el dinero. O sea, quiere decir que lo que no vamos a ver... Si no sabemos cuánto han blanqueado, Luis.
Bueno, sí, pero supuestamente eso sí que es verdad, que al juicio oral tú le entregas ya las pruebas recuperadas o cogidas durante la instrucción. Es decir, que las pruebas ya están seleccionadas. Pero es que las pruebas... Y con esas, lo que dice Luis es verdad. Sí, o sea, con esas no iría... Pero es que estamos hablando de que la captura de pruebas principal que debería corresponder a Hacienda ha constituido un ejercicio de prevaricación como no se ha visto ni en Ghana en los peores momentos, cuando le negaban hasta la prima a la selección y al final lo tuvieron que recoger en metálico. Es decir, lo de la agencia tributaria, en este caso, quitándola, hurtándola a la administración de Baleares, porque había dicho, dice, hombre, es que esto ¿cómo se va a aceptar? Una factura falsa. La pasan a Barcelona, que desde tiempos de los amigos de Borrell, regentando el chiringuito nacional Magdalena Álvarez, bueno, pues es célebre por su rigor a la hora de es decir, a la hora de vender lo que sea menester. Y estos aceptan facturas falsas como deducibles y además, que eso lo demuestra el juez en este auto, fuera del año. Es decir, es triplemente ilegal. O sea, que con esa colección de pruebas, al final, la gente, ¿qué es lo que ve en esto? Que se ha hecho lo que sea para que no se siente en el banquillo. Antes era la hija del rey, ahora es peor, ahora es la hermana. Y que todo el Estado se ha puesto en marcha para prevaricar al por mayor, para que no se siente en el banquillo, aunque sea para ir 24 horas a la cárcel, o no ser ir a la cárcel, pero sentarse en el banquillo. Eso, al que está la pena de banquillo, al punto que ha llegado España es, o se sienta Cristina o se sienta la democracia. Es decir, aquí la pena de banquillo la va a tener el sistema español. Muy rápido, Víctor, quiero pasar al tema de Rubalcaba. Hombre, vamos, está feliz. Bueno, dejadme que veamos la despedida de Rubalcaba, que se ha marchado como el hombre más loado de España. Yo no sé muy bien aquí qué ha pasado con las hemerotecas, esto del portavoz del gobierno de los GAL, todo el tema de lo del 13M, después del 11M, todo el tema del Faisán, no se ha debido volar todo. Vamos a ver cómo se despedía. En septiembre dejaré mi escaño en el Congreso y volveré a mi universidad. Llegué en el 93, han sido 21 años, y sí quiero deciros una cosa, y que es que el mayor honor que puede tener un político, el mayor, es ser diputado. No hay otro más importante, no hay otro puesto más relevante, no hay otro puesto más importante, no hay otro puesto más gratificante, y por tanto han sido 21 años de un honor para mí. Termino ya, muchos lleváis, no sé si tantos años, pero muchos años conmigo, no es una insinuación, no lo entendáis mal, lo único que deseo es que me echéis tanto de menos como yo os voy a echar de menos a vosotros. Y nada más. Gracias por todo. Suerte. Normal que nos ha despedido diciendo seguiré viendo todo lo que hacéis y oyendo todo lo que decís. Hay una cosa fantástica, dice, el mayor honor que puede tener uno es ser diputado. Por eso he estado tratando de dejar de ser diputado y ser ministro continuamente, a todas horas, hombre, en todos los gobiernos. Federico, el mayor honor yo creo que puede tener una persona, visto con toda la ironía, es que justo antes de marcharte resulte que Pamíes y Ballesteros dicen que recibían órdenes, sí, y el caso en el que tú estás implicado, que es el caso Faisán, casualmente se cierre. Eso sí es un honor. Perdona, después de privilegio tremendo. Después de haber condecorado y agasajado en Currito, donde el rey se ha despedido de las cloacas, pero ya se ve que las cloacas no del rey. O sea, después de haber agasajado y haber condecorado con dinero a los jueces que han favorecido, desde la sentencia infame del 11M hasta la faisanada y otras sentencias similares, hay que esperar eso y más. Este tío dijo en el Congreso, yo lo sé todo de todos, presumiendo, porque era en el ámbito de el espionaje a Génova 13, a la sede del principal partido de la oposición entonces. Y era verdad. Y ayer los 3 ministros que había balduendos por ahí del PP le aplaudían. Y bueno, a mí eso me parece, yo que ya he tenido la oportunidad de discutir con alguno de los aquí presentes este asunto, y que no tengo ninguna ganas de desearle nada malo a Rubalcaba, con el que tengo una buena relación personal. Es decir, yo, hombre, amigo de Rubalcaba no se puede decir que sea amigo, pero no se conoce ninguno. Bueno, pero no quiero decir, por lo tanto, yo no estoy haciendo un juicio al ser humano, o sea, yo no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo. Miro a Pedro porque ya me conozco cuál es su línea argumental. Yo estoy tratando de decir que lo que se va es un político que merece una valoración política y una despedida política. Lo que ayer se le brinda en el Congreso con un acto surrealista por parte de Posada,
es un acto político. El Parlamento tiene entre una de sus atribuciones, no solo la de hacer leyes, sino la de controlar al gobierno. Ese Parlamento, cuando el Partido Popular estaba en la oposición, ha controlado la acción de Rubalcaba con una fiereza probablemente razonable. Ha habido diputados como Gil Lázaro que todas las semanas lo único que hacían era tratar de decirle a Rubalcaba lo malo que ha sido. Eso por hablar solo de los últimos años. Lo malo que ha sido políticamente hablando, que nadie piense que yo estoy haciendo un juicio moral sobre la categoría humana de don Alfredo. Entonces, si nos remontamos a sus inicios en política, lo primero que tenemos, entre comillas, que agradecerle es que hiciera la LOCSE, que ha sido uno de los mayores disparates que hemos tenido que vivir en la educación española. Eso políticamente no merece un aplauso. Bien, después dejó de ser ministro de Educación y pasó a ser portavoz del Gobierno. Y era portavoz del Gobierno en el momento de los GAL, en el momento más horrible y más lamentable de la política española de los últimos 20 años. Eso no merece una ovación del Parlamento política. Después de haber sido el portavoz de los GAL, fue el ministro que en el 11M dijo aquello en la jornada de reflexión de esto no es un partido que no se merece este país un gobierno que mienta. No se merece un gobierno que le mienta. Ahí voy yo. Rompe toda la liturgia democrática, se carga toda la jornada de reflexión, hace todo lo que quiere. Eso no se merece una ovación política. Después se convierte en el vicepresidente del peor presidente de la democracia española, con diferencia que nos colocó a 1 milímetro del abismo sideral. Eso no se merece una ovación. Y encima, como ministro del Interior, es el ministro del Faisán, que no se merece una ovación política. Por lo tanto, yo le reclamo políticamente al Partido Popular, que es el que ayer promueve en la ovación unánime, un acto de coherencia. Estás despidiendo una acción política, no a una persona que te puede caer mejor o peor. Es una ovación absolutamente miserable desde el punto de vista de lo que es la coherencia personal. Podrá decir alguien, es decir, Pedro, que vivimos ya en un ambiente suficientemente crispado, con cainismo por doquier, y que, hombre, que estos gestos de vez en cuando sirven para distender, pero todo lo que atenta, Pedro, contra la virtud de la justicia, lo único que hace es contribuir a que se desquicien más las cosas. Uno, si quiere devolver las cosas a su juicio, tiene que ser justo, y dar a cada uno lo que se merece, que en eso consiste la justicia. Ayer el Partido Popular fue manifiestamente injusto, manifiestamente cínico, manifiestamente hipócrita, y eso no puede ser entendido como un gesto de distensión. Tú no puedes favorecer el bien desde el mal. Tú no puedes decir estoy distendiendo el panorama en el que vivo siendo hipócrita, siendo con doblez. Pero se han aplaudido a su modelo. Ya no tengo más argumentos. Si estos no te convencen, no tengo más argumentos. Lo que están haciendo conscientemente, es decir, seguimos como antes. Hay un pacto no escrito entre nosotros y ellos para proteger lo que queda de lo nuestro, y lo que estamos haciendo todos juntos es promover la ruptura del voto español hacia los extremismos más locos, un país ingobernable en las próximas elecciones, y el cambio de régimen por lo brutal, por lo descontrolado, además con Cataluña declarando por su cuenta la independencia, etcétera. Y eso es lo que están haciendo. Lo demás, para mí, es... Pero han ganado un año. Lo que dice también... Hay una teoría divertida, si queréis, pero en fin, bueno, en la misma línea que es como concluye su análisis hoy Lucía Méndez en el periódico, que dice, no, es que en el fondo están aplaudiéndole porque ya saben que lo que venga después de él va a ser todavía peor. Lo que pasa es que dice uno de los nuestros, y yo no sabía si hablaba Lucía de sí misma o de... Me ha preocupado, porque esto de los nuestros, llevamos tanto tiempo juntos y revueltos, que hay un problema en la casta política, perdona Pedro, es que lo malo es que ha acabado pareciéndose tanto que lo más parecido a la política antiterrorista de Zapatero es la de Rajoy. Lo más parecido a la política con respecto al separatismo catalán de Zapatero es la de Rajoy. O sea, en Rubalcaba han aplaudido a un precursor, a un profeta. O sea, esto es lo trágico. Sí. En el fondo es que todos quieren ser Rubalcaba y durar 21 años como Rubalcaba. Déjame que dé un dato, porque hablábamos del caso Faisán, que casualmente después de decir Pamés y Ballesteros nosotros recibíamos órdenes, se decide que se deja de investigar. Bueno, claro. Rubalcaba hacía este adiós el jueves 26. Vale,
El miércoles 25 se filtraba que ha sido archivado el caso Interligare. Claro. ¿Vale? El caso Interligare era un caso de una agencia que se dedicaba a vender determinados servicios, servicios de información, servicios de contraespionaje, de no sé qué, al Ministerio de Interior, cuando estaba Rubalcaba. Rubalcaba pagaba esos contratos de forma más que generosa y casualmente luego se descubre que ellos tienen alquilado el piso de enfrente de Génova y que casualmente han adquirido una mochila de estas de micrófono direccional, de espionaje y tal, de las que en aquel momento pues las tenía el ejército israelí, las tenía algunos en España, y me refiero lógicamente al CNI, y se acabó. Bueno, pues ese caso, en el cual se le implicaba a él por haber pagado unos contratos que luego se demostró además que eran ficticios, que los servicios supuestamente prestados no existían, es decir, él sabrá por qué les habían pagado. Bueno, pues ese caso se filtra, que ya está archivado un día antes de que él haga la despedida. Bueno, yo creo que la historia le juzgará. En cualquier caso, lo que vimos ayer... Pero la historia no juzga a nadie. Hombre, sí, le va a juzgar porque Pero es una yo persona... Yo no conozco el juicio de la historia de nadie. Pedro. Es una forma de hablar. Sí. Ayer no se trataba de valorar su gestión ni valorar su trayectoria política, que efectivamente no se trataba de eso. Efectivamente tiene las lagunas que habéis dicho todos, unas sombras que realmente son muy importantes. No, ayer se trataba, yo creo, de un uso parlamentario de despedir a una persona que ha estado 21 años en el Congreso y que dice adiós. A mí me parece que una de las características precisamente de la casta política es el sectarismo, la falta de generosidad, y yo creo que el PP actuó bien ayer al aplaudir a Rubalcaba, primero porque Rubalcaba tiene también aspectos que vosotros habéis pasado por alto. Por ejemplo, ha sido una persona ejemplar en su vida privada. Tiene el mismo coche, la misma casa, la misma mujer, nunca se ha lucrado, que sepamos, económicamente. No me hables de la misma mujer. Bueno. Es decir, no quiero entrar en eso. Bueno, pero entonces pero es una persona, no, hombre, sí que sé que es una persona, porque además lo he visto, que lleva un tren de vida muy modesto y que no ha cambiado de casa. Pues estuvo ocultando sus ingresos parlamentarios durante 3 años. Al Parlamento, ocultando. Bien, es verdad que no es el único, pero ocultando. Yo vi su declaración, esa famosa declaración, y declaraba, si mal no recuerdo, 67.000 euros brutos de ingresos. Pero está haciendo la calidad humana. A mí no me... Vuelvo a repetir, bueno, yo no estoy haciendo un juicio. Es que nos hemos ido... O sea, sí. Es decir, esa no es la cuestión. Digo que ha sido un político que también ha sido capaz de pactar con el PP pactos de Estado, que ha sido capaz también de asumir un coste político adoptando posiciones que en su propio partido no han sido comprendidas. Yo creo que el que le va a suceder lo va a hacer mucho peor que él. Es decir, o sea, que yo creo que es un político que efectivamente tiene aspectos muy negativos y muy sombríos, como lo que habéis comentado de los GAL, el caso Faisan, etcétera, pero que también yo creo que ha rendido servicios a España y al Estado. Y yo creo que sí Dime que... uno. Hombre, pues yo creo, por ejemplo... que no sea pactar, encubrir mutuamente la corrupción. Vamos a ver, él ha hecho una oposición relativamente moderada al PP en estos 2 años, y yo creo que en temas de política exterior, etcétera, de defensa, en temas de Estado, ha pactado siempre con el PP. Yo creo que él podía haber hecho mucha mayor demagogia, pues incluso en el tema del modelo de Estado ha tenido una posición bastante firme y coherente. Hombre, tan firme que no es más que ver dónde está. Vamos a ir terminando, que se nos acaba el tiempo, Luis. Yo elevo a definitivas, como se dicen en los juicios, mis conclusiones. El Parlamento, Pedro, en esta opinión, no está para dar homenajes. Está para que se hable de política y para controlar al gobierno y la acción del gobierno y para discutir cosas que se hacen bien o mal. Y yo creo que no era el lugar para hacer que gran persona que ha sido honrada. Bueno, si ahora vamos a premiar la honradez, pues es que estamos también considerando la excepcionalidad de ese comportamiento. O sea, ahora vamos a... Es decir, habrá que penar la falta de honradez, pero no premiar que la gente... Es que aplica ese rasero a todos los políticos que se han jubilado, a Adolfo Suárez, a Felipe González, Hombre, Adolfo Suárez, a Fraga, etc. Adolfo Suárez, creo que si le hacemos el balance político de su gestión, obtendrá un saldo bastante más beneficioso que Rubalcaba. Hombre, por supuesto. Pues eso... Hasta Felipe González, a lo que me refiero es lo que te comentaba ayer, que todos los políticos que se han retirado en España, en general, han tenido un reconocimiento público bastante importante y también yo creo... Menos Aznar, tiene razón. Pero sí, en general no se ha sido beligerante con ellos. Entonces concedamos el mismo trato, que tengamos la misma actitud con Rubalcaba. Ni lo fuimos con Suárez, perdón, solo una precisión histórica, hasta que ya se jubiló, porque, ojo, que le estuvimos machacando cuando dejó de ser presidente del gobierno. Aquí la verdad es que no hay motivo para estar así de suave con el señor Rubalcaba, porque hay antecedentes en sentido contrario con personas mucho más honorables en su
comportamiento Pero político. es muy llamativo lo que habéis dicho, ¿eh? En España impera la regla de perro no come perro, salvo con los que mejor se han comportado. Curioso sistema, ¿eh? Curioso sistema. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que se nos ha acabado el tiempo. A ver si la semana que viene, no sé, dependiendo de las prisas que tenga la audiencia provincial, a lo mejor hasta sabemos ya si se ha rechazado la imputación a la infanta Cristina. Bueno, ya saben que nos pueden ver a partir de los viernes 19:30 en la página web del Mundo.es y de Libertad Digital Radio. Hasta la próxima, ya saben, a levantar España.